Esto ye Les Fartures, con David Castañón. ¿Cómo presta la gente que viene a la radio, que tiene buen gusto musical y nos pide gente tan buena como Nightwish? Moisés García, igual lo visteis estos días en la prensa, porque acaba de ganar el concurso, bueno, no hay concurso, acaba de ganar el título al mejor sumiller de Asturias. No es la primera vez que lo gana, y igual lo visteis más veces en estos días, pero lleva muchos años, lleva unos cuantos años, la verdad es que trabajando por dignificar, bueno, pues lo que lleva la atención, por dignificar la sala en los restaurantes y por darnos a conocer el mundo del vino, que queréis que vos diga, gente tan fata como yo, y nada más que aficionada y un poco de aprendiz. Para hablar un poco de todo este mundo, pues tenemoslo aquí en el estudio, y préstame porque yo ya tenía ganas de que viniera hasta aquí. ¿Qué tal, Moi? ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias por la invitación y por poder estar aquí. Bueno, esto de sumiller siempre suena como algo muy estirado y muy pijo. Yo creo que tú ya es la antítesis a todo eso, ¿no? Totalmente. O procuro serlo, la verdad. Al fin y al cabo es una profesión donde yo creo que el mundo del vino se ha puesto muy de cara en eso, en el hecho de hay que entender. Y bueno, oye, tienes que tener unos conocimientos algo básicos por lo menos, o demás tal, pero bueno, yo creo que el beber vino y el tal es el practicar, al fin y al cabo. Claro, pero es verdad que, bueno, siempre se asoció, bueno, también porque quien hasta unos años tenía acceso a los grandes vinos siempre era la gente que tenía más perras, ¿no? Exactamente. Y los restaurantes de más abolengo. Exacto. Pero hubo ahí como una especie de revolución en el mundo del vino que hizo que, y eso yo creo que te lo oí varias veces ya, que dices que ahora ya es complicado beber un mal vino ya, ¿no? A ver, es que viene gente joven con ganas de hacer cosas distintas y revolucionar un poquitín el tema del vino. Entonces, en ese sentido, se ha mejorado mucho técnicamente. Entonces, por eso me refiero a que el hecho de encontrar un mal vino cada vez es más complicado. Evidentemente, hay como los puñetazos, hay de todo. Claro. Y por lo general, claro, si gastas dinero en vino, suele ser por lo general mejor. Pero yo lo que me refiero también es que ahí hay un nicho de mercado, una calidad-precio y demás, tal, que puedes encontrar cosas muy chulas sin rascarte demasiado el bolsillo. Claro. Y luego además, estoy seguro que había una época en la que se vendían las cosas solo por el nombre, o sea, a veces más que la calidad, y ahora al ampliar tanto el abanico y buscar de operar ese sitio y tener acceso a vinos del otro lado del mundo casi un día para otro, pues hizo que se democratizara un poco todo, ¿no? Sí, y por ejemplo nosotros en tema de local siempre nos gusta dar producto local o de cercanía o demás tal, pues en el vino me gusta hacer un poquitín lo mismo, entre comillas, quiero decir, quizá tirar por pequeños productores o claro, casas menos conocidas que, joder, están haciendo las cosas muy bien y a veces no pueden competir con grandes casas que, como digo yo, están en cualquier sitio, en cualquier carta. Entonces, bueno, yo creo que también me presta dar a probar cocinas un poquitín distintas. Bueno, tú estás en dos restaurantes, ¿no? En el Balcón de Bueño. Sí. En Güeño, aquí en la Ribera, sí, en el centro, y luego en la esquina del Peso también en Ubió. Exactamente. Y luego verano. En verano en Ribadesella, las terrazas de Sardalla, que a partir de Semana Santa ya abrís. Vale. Sí. Bueno, no sé cómo te da la vida, para empezar. A mí tampoco. A mí tampoco. Porque, bueno, son locales que cada uno tiene su identidad, son distintos, totalmente, ¿no? Son totalmente distintos. Vale. Al fin y al cabo, la esquina del Peso nace un poquito porque teníamos en Sardalla y en Bueño, pero faltaba estar un poquito en Oviedo. Entonces se da la posibilidad y ya veníamos de lo que hacíamos en El Secreto a Voces, que era
como digo yo, un poquito todo. Ya. Ahora, pues evidentemente, estando en la plaza del ayuntamiento, bancos, propiamente el ayuntamiento, empiezas ya por las mañanas con dar café, pero es que luego tenemos un menú del día, una carta de picoteo, una cartita pequeña de coctelería, de cafés, o sea, damos un poquitín de todo y además en esta temporada pusimos una carta de chateo de vinos internacionales. Entonces, eso es por un lado, y luego Bueño ya es más restaurante como tal, de sentarte a la mesa con tu mantel y todo tal. Entonces, sí, son distintos, pero bueno, al fin y al cabo... Bueno, en la todos primera iguales. copa también, o la segunda. Exactamente, También, exactamente, sí, o sea, un poco todo, Claro, claro. Entiendo que eso, para ti, bueno, y un reto muy guapo, pero tener que estar actualizando y al día, ¿no? De todas las tendencias, porque ya sabes que los beceros, los consumidores, somos muy repugnantes y un poco zorolos, pero en el mundo del vino a mí me da la sensación que hay mucho que va de entendido también. Mucho. Eso. Y que siempre, oye, ¿cómo vas a saber tú más que yo, no? Eso a la orden del día. Eso. Yo creo que hay deporte nacional. Sí. ¿Qué me vas a contar tú? Sí. Pero bueno, sí, a mí la verdad que me presta un poquitín también a veces me cuesta, porque por ejemplo en Bueño estoy muy a gusto, es un poquitín el tipo de restauración que estudié, el tipo de cocina, el tipo de servicio, y en el Peso es todo lo contrario, es un poquito más dinámico, a veces incluso caótico y demás. Ya. Pero bueno, al fin y al cabo estoy contento y sobre todo también puedes hacer más inquietud, o que la gente tenga más inquietud en el día a día, porque te puedes parar más al decir, coño, mira, oye, prueba esto, demás, Claro. tal. De la otra manera, en Bueño ya es más por botella, y aquí puede ser más copeteo, más juego, como digo yo. Hay un procedimiento que tengas, porque entiendo que hay tantísima oferta de vinos que bueno, el proceso de pedirlo, probarlo, al final tendrás que probar una montonera de vinos, ¿no? Totalmente, o sea, quiero decir, yo a lo largo del año cato mucho, ¿vale? Y al fin y al cabo es como es la manera de estar en el mercado, y he puesto al día el hecho de cada poco, ya, pues como digo yo, con las amistades que nos gusta abrir botellas y demás tal, y luego pues oye, el día a día de, oye, pues vamos a ir a tomar unos vinos, y es la manera de decir, mira, pues la inquietud que tengo yo de decir de cada 2x3 el hecho de probar, y es la única manera de decir, bueno, pues mira, oye, probé esto me gustó, bien de precio, como digo yo, siempre ando con el móvil mirando a ver esto a qué precio, esto todo otro, y apuntando, y luego decir, cuando hay un cambio de carta, pues decir, coño, mira, pues esto que está bueno, yo creo que puede encajar bien aquí. Vale. Y luego, respecto al precio de los vinos, yo llevo toda la vida sintiendo que en España los vinos son muy baratos. Son baratos. Respecto, supongo, que al resto de Europa. Sí, correcto. Pero claro, la sensación de que son baratos, yo a ver cómo te explico esto, pero estuve en restaurantes donde sé que la botella de vino costaba 10 euros y yo pagué 40. Sí, eso también es otra. Vale. A ver, obviamente, como digo yo, muchas veces hay que decir que esto es un negocio. Evidentemente hay que no ponerlo me pasan el tuyo, ¿eh? No. me pasan el tuyo, ¿eh? No, pero bueno, está bien explicarlo, de que al fin y al cabo evidentemente siempre hay un aumento de precio, porque entra todo. Claro. Al fin y al cabo tienes que pagar, como digo yo, por ejemplo, en nuestro caso, oye, tema de mantelería, vajilla y demás tal, y el personal entra en todo lo que digamos, está el restaurante, comida, bebida y demás tal, siempre tiene que haber una parte de beneficio para cubrir todo. Porque al fin y al cabo no puedes ganar solamente, como digo yo, quizá con la cerveza o el café, que quizá tienes más rentabilidad. Entra todo. Luego sí que es verdad que hay otra gente que quizás se pasa. Que tiene jetas. ¿Sí? Exactamente. O sea, porque yo... que cuando voy a comer, como digo yo, mi mujer va por la cocina, yo voy por la sala, claro, y miro el vino a ver qué se puede beber. Hay a veces que es como... Hostia, os habéis pasado 3 pueblos. Es como, quizá ganando un pelín menos, la gente que te gasta más. Yo a veces, a mí me pasa y digo yo, vas con amigos y dices, wow, 2 botellas, fijo que caen, siendo 5 o 6 que vas a comer, y miras los precios y dices tú, ostras, tía, claro. quizá ahora hay que recortar un poco porque se te va, al fin y al cabo. Bueno, ahora que mentes a Lisette, sois uno de los tàndems, uno de los parelles de estos en la gastronomía asturiana, moces además, que prestan mucho, pero que lleváis muchos años. Lisette en cocina y tú en sala, y formáis ahí un tándem estupendo, ¿eh? Sí, la verdad que llevamos mucho tiempo, porque es más, nos conocimos
trabajando, Sí. ella en cocina y yo en la sala. Entonces sí, llevamos un montón de años. A veces es complicado, Claro. porque al fin y al cabo ella en cocina, yo en sala y es que no, el tema de trabajar Desconectar, claro. siempre acabas chocando. Y sí que es verdad que discutimos el trabajo, pero en casa no. ¿Ah, En sí? casa no. ¿Tenéis esa, sí, capacidad? sí, Ostras, sí. pues y admirable. ¿eh? Es donde más chocamos porque además trabajando tenemos los dos carácter de tal, y es ahí donde chocamos. Luego en casa la verdad que poco. Vale. Y el trabajo queda en trabajo. Una de las llavores que tiene el sumiller no solo ye, pues eso, escoger los vinos y ponértelos en carta a un precio. Tú también, en teoría, bueno, pues tienes que adaptar los vinos o lo que nos das de beber a lo que se va a comer. Entonces, Exactamente. que estés perfectamente sincronizado con la cocina es importante. Exacto. Al fin y al cabo, muchas veces la gente piensa que es eso, que el sumiller solamente se dedica al tema de la bebida. Ujú. Y tiene que conocer todo lo que entra dentro del restaurante. La cocina, súper importante, saber lo que hay, porque al fin y al cabo tu labor luego es que el cliente pueda beber acorde a la carta que estás teniendo. Ya no solamente los vinos, sino luego también un buen café, unos buenos licores, va todo unido de la mano. Entonces sí, Claro. sí, hay que tener un conocimiento. Claro, porque esto yo entiendo que antes era en plan, vale, sí, sabes de vinos porque es lo que tomaba el 99,9%, pero ahora te llega un repugnante como Castañón y te dice, oye, ¿no tendrás algo de sidra Sí, en la sí, carta? claro. Y tú tienes que saber también de todo eso, Exacto. o cerveces, o lambic, o sea, Todo. lambic es de los hereces, o sea, y que ahí cada uno hay un mundo y ser experto en todo es muy complicado. No, muy complicado. Yo la verdad que, por ejemplo, en carta, pues evidentemente vino hay, sidra también tengo, además sidra nuestra. Ujú. Sí que es verdad que sidra escanciar por local no tengo, pero bueno, sí que tengo la natural filtrada, que es para tomar como un vinito blanco. Tengo la espumosa, que la verdad que creo apuesto mucho por ella porque es muy gastronómica. Incluso tengo alguna sidra internacional, porque Claro. yo creo que está guay tener un abanico amplio para todo. Ajá. Para todo. Cuéntame, claro, tenéis un restaurante donde veis un poco todo. Hay restaurantes donde va gente asturiana todo el año, pero luego hay restaurantes que no voy a decir que están fechos para turistas, pero tenéis un turisteo en un porcentaje alto. Sí. Yo uno de los pecados que siempre nos veo a los asturianos, ya que nos vendemos muy mal. Estoy convencido de que tú llegues a un asturiano y dices, mira, estoy un vino asturiano, estoy una sidra asturiana, no se echa, pero ye de mesa, o ye espumosa, tiene fecha o con método ancestral, y todo el mundo va a acabar probándola, seguro. Mira, yo como tengo Sardalla en Ribadesella en verano, y te viene mucho turista al fin y al cabo, porque es turístico 100%, y lo comparo con lo de Bueño, y es la noche del día. La gente viene, y te viene gente, oye, del País Vasco, de Madrid, incluso, oye, gente de Asturias y demás, tal, y te vienen pidiendo, oye, sidra. Y les explico, oye, mira, sidra por local, la sidra, la tradicional, no la tengo, pero tengo esta tradicional filtrada. Digo yo, como su nombre indica, sidra natural, filtrada. Que se filtra y le explicas un poquitín el tema de la elaboración y demás, y por lo general la gente suele probarla. Incluso con el vino de Cangas. Hay muchas veces que no, sidra tal, coño, mira, pues tengo sidra y tengo también vino. Ah, ¿tenéis vino de aquí? Sí, le explicas, oye, mira, pues tengo blanco, tengo tinto y tal. Y vendo en lo que es el verano muchísimo. Claro. Muchísimo. Y en Bueño vendo, pero por ejemplo la sidra ya no tanto. Claro, Ya no tanto. porque ya te va más un perfil de un asturiano que Exacto. lo que quiere ya la sidra es canción. Exactamente. Y a veces le dices tú, no, Sí. mira, oye, es la misma sidra. Sí, sí. Además, joder, creo que trabajo dos buenas casas, que una ye Trabanco y otra ye Viuda Angelón. Claro. Y se lo pones a explicar, oye, mira, que estoy así, se hace así, es la misma sidra, solo que, oye, la filtra y demás. Qué va, tal. eso. Y no. Cuesta muchísimo, Que esto no es sidra. Estoy una mierda. Sí, exactamente. Yo a veces digo yo incluso, joder, la sidra Alicia de Trabanco, el nombre de la madre. Es como, ¿tú crees que van a poner Claro. al nombre de la madre Algo que no tenga. algo que no tal? Hombre, por Dios. Claro. Bueno, con el vino de Cangas también hay una zona siempre de la mayoría de los asturianos que lleven toda la vida diciendo que eso no hay quien lo bebe. Yo creo que no sé, como lo de los gitanos y los burros en los pisos, que debió verlo uno una vez y ya quedó en toda la sociedad. Y tú dices, eso no hay ni Dios que lo beba. Yo, ¿quién bebía antes vino de Cangas en otros sitios? Porque no había, no lo topabas.
y están teniendo unas puntuaciones en les guíes buenísimo, de gente que estoy seguro que no los puedes ni untar a perros. Sí. Yo pongo el ejemplo muchas veces que antiguamente se decía que el vino de toro se cortaba con cuchillo. Otro, sí, pues, sí. Y ahora bebes el vino de toro y, oye, a ver, son vinos con carácter, ¿vale? Sí. Pero no yo lo mismo. Y en Cangas pongo el mismo ejemplo y digo, tú, caño, ¿vale? Antiguamente podría ser que tuviesen mucha acidez, ¿vale? Pero es que ahora, oye, evidentemente, acidez tienen que tener, uno, porque estamos en el norte. No podemos compararlos con los vinos de Rioja o Ribera, por decir algo que quizá conocemos. Digo, pero coño, yo creo que ahora los vinos han mejorado mucho. Los vinos blancos que tenemos, creo que, oye, se pueden beber y están muy bien para la gastronomía nuestra. Incluso los tintos también. Yo, la verdad que en todos los locales tengo referencias de Asturias porque considero que evidentemente nos queda mucho camino por recorrer porque, oye, al fin y al cabo, ya poco. Pero, joder, como de esto... No somos profetas en nuestra tierra. O sea, no nos queremos muy poco. No, estoy malísimo de más tal. Que también, a veces pongo el ejemplo de que se hizo mucho daño porque la gente... Mi mujer siendo de allí, pues oye, algo conoces ya a la gente de que hace vino y tal, que muchas veces hacían el vino para casa. Sí. Que tenían, oye, quizá tenían sus viñas allí 4 tal y luego compraban el vino a granel que venía de La Mancha o que venía de tal, mezclaban y solían ser vinos un poco recios, duros. Sí. Y la gente probaba eso y era como, hostia, el vino de Cangas que era infumable. Sí. Y es como, bueno, hombre, aquello puede que sí, pero el vino de ahora que, oye, se hace en bodega, que hay unos cuidados, que se ha mejorado mucho técnicamente, claro, no tiene nada que ver. Claro, y bueno, yo como... Ahora el resurgir de los concursos de la sidra casero, ¿no? También, que no es lo mismo los medios a los que puedes acceder que tener un Yagar ahí de vete tú a saber qué años, con la limpieza que había antes. Ahora la información cambió mucho, Sí, claro. Totalmente. Mira, en mi casa se hacía sidra para casa, para consumir y tal, y evidentemente no puedo decir que la sidra asturiana que hacíamos nosotros sea comparada con la sidra de... Es que no se puede comparar. No, y luego aparte... dices, la acidez. Luego a lo mejor estás tomando un albariño acidísimo. Madre, vaya rico que está esto. Y luego el de aquí, no, oye, que está muy ácido. Y dices, pero bueno. Yo muchas veces, cuando tengo algún cliente y demás, el vino de Cangas, no, por eso es ácido y tal. Y la pregunta es, ¿cuándo fue la última vez que lo probó? Claro. Porque hay veces que es lo que dices tú, ¿no? Uno de tal violo y quedó la fama. Y a veces también soy un poco cabrito. Y me gusta jugar un poco con tal. Quizá, bueno, tráigote algo, no te preocupes. Coges, abres, echas un poco. ¿Qué me estás poniendo? No. Primero el pecado y luego cuéntote del pecador. Y lo prueban y dicen, pues oye, después está rico. Pues ahí lo tienes. Mira, estás probando esto de Cangas, de esta bodega, además tal. Evidentemente hay bodegas y bodegas. Pero, joder, yo creo que tenemos que hacer un poquitín de patria y oye... Que se están haciendo las cosas bien. Respecto al tema acidez, desde va unos años para acá, bueno, en otros sitios de Europa lleva mucho más tiempo, pero están llegando lo que se llaman vinos naturales, ¿no? Que en teoría son vinos con una intervención mínima posible. Bueno, luego dentro de ellos tienen también unas... Sí, hay varias categorías. Unas repugnancias también grandes. Pero son vinos bravos y ácidos por lo general, ¿no? Sí. ¿Qué tal? ¿Cómo ves este tema? A ver, yo sigo diciendo que los vinos tienen que estar bien hechos, ¿vale? Partiendo de la base. Si luego además son naturales y que llevan menos químico, perfecto. Pero lo primero es que estén bien hechos, porque al fin y al cabo el hecho de que sean vinos naturales, que contengan los menos sulfitos posibles y tal, pero luego abres la botella y dices tú, esto fijo que lleve vino o estamos bebiendo sidra, ¿vale? Entonces yo creo que lo primero que partir de la base es de lo que se venda que esté bien hecho y que si además luego dices tú, oye, pues mira, no lleva nada de sulfuroso, recogen la uva en cuarto menguante, lo que quieran, pero que partiendo de la base de que hay una calidad por delante. Porque luego abres algunas cosas y dices tú, madre mía, esto no hay por dónde agarrarlo. Claro, pero luego hay marketing, porque dicen, no, cada botella evoluciona de una manera. Y yo, ya, rey, pero igual me tocó a mí la mala. Sí, totalmente. No, y si ya de por sí parece mentira, pero abrir una botella de vino normal, quiero decir, sin necesidad de ser vino natural, abres una y abres otra, y por lo general ya hay diferencias. O sea, cuando ya abres una y dices tú, es una lotería, una ruleta rusa,
malo. No, Malo, o sea, malo. yo creo que debe haber una base buena y luego si además no se le añade, es natural y demás tal, mejor. Vale. Respecto al mundo del vino, bueno, hay siempre un rus y rus, ¿no? De que el mundo del vino en España, bueno, pues como era más caro, que si con las crisis económicas, pues que el consumo en la gente más mozo, y es verdad que cuesta, ¿no? Entonces yo veo muchos esfuerzos en muchas bodegas y muchas clásicas, además, que están haciendo cosas, pues yo qué sé, con los rosados o intentar llegar a vinos, estos que se llaman, los que son muy carbónicos, no me sale Maceración carbónica. con maceración carbónica, bueno, todas estas cosas. Sí. Para intentar ampliar un poco el espectro, pero yo entiendo que es complicado, ¿no? Es muy complicado. Yo todavía lo hacía, lo reflexionaba hace poco con algún conocido. ¿En qué momento empezamos a beber vino? ¿Vale? Quiero decir, porque estamos apostando mucho por la gente joven y demás tal. Vamos a obviar el calimocho, que yo creo que empezamos todos por ahí. Cuando ya empiezas a tener una inquietud quizá por el vino y demás tal, ya es cuando empiezas a currar, ya empiezas a ganar un dinero, ¿vale? Y ya pasas de tal y de tomar unas cervecinas y demás con los colegas a quizá ya ir a comer o a cenar. Entonces ya pasas a una gastronomía de sentarte a la mesa y, pues oye, mira, escuché de este vino, de tal cosa y demás, tal, vamos a probarlo. Y ya empiezas a escorchar y empiezas a crear una inquietud. Pero ya es cuando a una edad en la cual ya ganas algo de dinero. Yo el hecho de la gente joven en vez de tomar una cerveza vamos a tomar un vino, es muy complicado. Es muy complicado. Sí que es verdad que el mercado cada vez va más tendiendo a vinos pues donde la fruta está más presente, menos presencia de madera, maderizados y potentes, porque al fin y al cabo son más fáciles de beber. Y esto es, como digo yo, todo es negocio. Quiero decir, interesa más vender 2 copas o 2 botellas que no una y que digas tú, ya no quiero beber más, que estoy saturado. Entonces, también son va y vienes. Antes eran los vinos súper estructurados y demás tal, y ahora cada vez se busca más la frescura. Exactamente, frescura, así, ¿no? Fruta y que sea, bueno, divertido. Pues bueno, también yo creo que y un poco porque también está cambiando el tipo de comida que vamos comiendo. Ya no comemos comidas tan grasas, tan pesadas, ¿no? A veces nos metemos a una fartura y te sacan un gran reserva de Rioja y dices, vale, pero venga, perfecto. Pero ahora también probalo con... leíate el otro día que a ti, por ejemplo, con la fabada, para limpiar la boca, préstate algo espumoso y con acidez. Sí, porque al fin y al cabo, si no es echar, como digo yo, más madera al fuego y demás tal, puedo entender que una carne que sea algo contundente, quizá con un blanco se te queda corto, o con un rosado, pero con un tinto, oye, pues ya encaja. Luego dentro de los tintos, pues ya tienes... desde vinos un poquitín más con la fruta, a maderizados o gran reserva, como tú comentas. Entonces, creo que tiene que haber de todo. Y yo, las comidas así, un poquitín grasas y demás tal, lo que es la acidez, es la referencia del lavavajillas. Ese fairy que te va a hacer limpiar la boca para poder seguir comiendo, porque si no se te hace pesado. Y lo que tú dices es totalmente de acuerdo. O sea, las comidas han cambiado mucho. Antes los fondos de cocina súper potentes y demás, tal, con sabor y demás, tal. Y cada vez se buscan comidas un poquito más livianas, tal. Y evidentemente el vino tiene que ir por ahí, ¿no? Sí. Bueno, ahora ganaste el concurso de Sumiller de Asturias. Sí. Ahora tienes que ir al concurso de España, pero... esto también lo comentabas. Ahí estás compitiendo con peña muy ya compites con peña potente en Asturias, competir con peña de toda España, con peña muy potente. Sí, a ver, por ejemplo, el año pasado estaba la jefa de Sumilleres del Celer de Can Roca, claro, quiero decir. Y tú el del balcón del bueno. Exactamente, y como digo yo, y por semana estoy poniendo cafés en la esquina al peso, quiero decir, es complicado, es complicado. A ver, yo lo miro como una oportunidad de estar ahí y joder, ver a gente de grandes estrellas Michelin y demás tal, ver cómo trabajan, incluso hablar con ellos, porque tengo que reconocer que hay muy buen ambiente en tema de los concursos de sommellería, hablando con ellos y tal. Entonces yo creo que es ahí donde me quedo con la parte positiva de decir, voy a intentar aprender
Y luego, oye, si suena la flauta y puedo estar entre los 10 primeros, joder, maravilloso, maravilloso, pero Claro. bueno. Además os ponen de beber y tenéis que adivinar uva, procedencia, añada. Sí, sí, Que, sí. buah, a mí es que me estalla la cabeza cómo podéis adivinar eso, tío. Hombre, a ver, como te digo yo, hay que beber mucho y estar catando cada poco. Muchas veces, a ver, no dejas de... Cuando sales a tomar un vino, para que te hagas una idea, yo a veces desconectas y dices tú, me tomo el vino, qué guay, qué rico y demás tal. Pero hay otras veces que no lo estás disfrutando, lo estás analizando. Es decir, ya estás mirando a ver qué color tiene, si tiene mucho color, poco color, si puede ser más joven, más viejo, metes allá la nariz y estás meneando la copa y tal, y todavía no lo bebiste, y hay otro que es como, ¿quieres beber? Que todavía no empezaste. Entonces, hay esas dos vertientes, tal. Pero bueno, sí, al fin y al cabo, para todo eso hay que practicar. Claro, muchos años. Sí, sí, sí. Y muy disciplinado. Sí. Y luego, sí, todo lo que quieras, pero yo una cosa que nunca entenderé en vuestro mundo, que yo lo de escupir el vino. ¿Qué quieres que te diga, tío? Es que sí. Fíjame más de los yagareros, que nunca vi escupir a nadie. En una prueba de sidra, nunca nadie vi a escupir la sidra. Es que la sidra tiene menos graduación que el tinto, ¿eh? No, hombre, a ver, Sí, hombre, si no, oye, a veces vais a alguno y me dices, probamos 80 vinos. Y digo, sí. Claro, oye, que si no, No, mueres, evidentemente. mueres. Es básicamente cuando tienes que probar mucho, tienes que escupir, porque si no, luego tú date cuenta. Es como el comer. Si estás comiendo mucho, luego llega un momento y dices, Sí. no quiero saber nada más de la comida que es tal. Y con el vino pasa lo mismo. O sea, tú no estás bebiendo, estás analizando cada vino. Entonces, llega un momento que si tienes que probar mucho, tienes que decir, mira, tengo que escupir, enjuagar boca, un trocín de pan y al siguiente vino y tal. Si no, vamos, a los 10 vinos ya no sabes lo que bebiste ni lo que te llega. Dices, tú, si está rico, está bueno, nada más. Bueno, Moisés García, mellor sumiller d'Astúries, enhorabona y muchísimas gracias. Un abrazo Nada, fuerte. gracias a ti.